antes de leer un brevísimo semblanza de él, quisiera agradecerle pues esa generosidad y esa disposición y ese amor que le tiene no solamente a las piedras de este edificio, sino a todas las personas que lo habitamos, incluidos ustedes como miembros y miembros del voluntariado de este colegio. Entonces, bueno, Luis Eduardo, antes de cualquier cosa, a nombre de todos y todas nosotros, muchas gracias, siempre. Y bueno, él va a venir, hace rato voy a robarme una frase que le escuché hace 2 minutos. Él dice que su relación con Chiapas es complicada, ya nos contará por qué. Pero él está aquí el día de hoy para transmitirnos, digamos, todo su conocimiento a través de la conferencia Crónica de viaje hacia la Convención de Aguascalientes, Chiapas 3 décadas después, que como ustedes saben, pues desde hace 30 años con el levantamiento del movimiento zapatista y del Ejército de Liberación Nacional, pues el fenómeno, por llamarlo de alguna manera, del zapatismo ha ido evolucionando y se ha ido transformando a lo largo de estas 3 décadas. Y Luis Eduardo, de una manera o de otra, ha sido testigo de ese viaje de 3 décadas. Entonces, sin más, porque yo soy muy parlanchina, y Mariana se va a arrepentir de haberme pedido que presente la mesa, les voy a decir que Luis Eduardo Garzón se ha desarrollado profesionalmente en torno a los ámbitos de la promoción cultural, el servicio público, el poder legislativo y las relaciones internacionales, con estudios universitarios en Derecho y Comunicación Social. Es integrante de la Academia Mexicana de Derecho y Cultura, de la Asociación de Amigos del Museo José Luis Cuevas y es miembro más que distinguido del patronato de este colegio. Así que actualmente colabora con la televisión mexiquense, ¿sí? Ese es el título oficial en el Estado de México. Y pues nos da muchísimo gusto recibirle aquí en su casa. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todas las personas que me hicieron favor de venir a acompañarme. Siempre he dicho que es una relación difícil la que tengo con Chiapas porque me pasan cosas cuando tengo que ver la relación con Chiapas. Básicamente la idea es esta. Hace 30 años a la sociedad civil se le invita para que después de que inicie el movimiento zapatista acudan a la Selva Lacandona a participar en una gran reunión que se llamó Convención Nacional Democrática, donde se podrían establecer los parámetros con los que la sociedad civil y la fuerza social nacional apoyarían al ejército zapatista para cambiar las circunstancias políticas en este país. En ese contexto, pues mucha gente que antes del 1 de enero de 1994 quería o sabía algo sobre Chiapas, pues tenía referentes muy específicos. Mi referente sobre Chiapas era este hombre, a quien siempre he admirado mucho, y que tenía piezas como esta. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas.
Para mí Chiapas era Sabines, era Rosario Castellanos, era la marimba, que por eso intencionalmente se las puse antes de que empezara esta intervención. Chiapas es esa región que convive a través del Soconusco con el territorio guatemalteco, que en los años 80 tuvo una gran invasión, una gran migración de refugiados que en condiciones de guerrilla en Guatemala pidieron asilo a México y se vinieron a vivir a Chiapas y a Quintana Roo, unos por muchos años y después regresaron a sus tierras y otros de manera permanente. Pero Chiapas era distante para quienes vivíamos en la Ciudad de México. Este etnocentrismo que tenemos en el que pensamos que las cosas no suceden si no pasan en las grandes ciudades, hacía que los sucesos que se estaban desenvolviendo en Chiapas y que tenían que ver con injusticias, que tenían que ver con discriminación, que tenían que ver con abusos, no eran para nosotros algo de la vida cotidiana. Nos habían contado eso sí, que en 1994, el 1 de enero, iniciaríamos una nueva vida para el país. Se había trabajado durante muchos años para transformar nuestra relación comercial con el mundo y habíamos logrado formar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nos iba a hacer entrar a las grandes ligas comerciales en el planeta. Y ese mismo día, después de muchas negociaciones, de este esfuerzo del gobierno que representaba lograr que México pudiera ser visto con diferentes ojos en el mundo, amanecemos con la noticia de que hay una guerrilla que está tomando 3 o 4 alcaldías y que son indígenas los que están levantándose en armas, declarando la guerra al gobierno, declarando la guerra al ejército y dispuestos a llegar, como decía la primera declaración de la Selva Lacandona, dispuestos a llegar a la Ciudad de México para convencer a la ciudadanía de que era necesario un cambio de gobierno, una nueva constitución y una forma diferente de ver la relación de las sociedades de todo el país, no importaba el origen de donde vinieran. Juan Villoro, en un video que está puesto en nuestra página de internet aquí en San Ildefonso, dice que la exposición que estamos viendo, la que tenemos sobre los 30 años, no es exclusivamente una rememoración nostálgica, porque es el testimonio de un proceso que sigue en curso y que no ha acabado. Parte de lo que vivimos quienes en aquella época pudimos estar presentes en algunas de estas acciones y muchos de los que están aquí en San Ildefonso tuvieron esa suerte, nos permite entender y ver y darle valor a esa transformación que ha sufrido la sociedad y que para muchos pareciera que llegó de manera natural. No fue de manera natural, tuvo que ver con muchos esfuerzos y empezando, particularmente en el caso de nuestros pueblos originarios, con un llamado a un ya basta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 evidenció, a pesar de que esa guerrilla ya llevaba más de 10 años trabajando en la Selva Lacandona para tratar de hacer que las comunidades sobrevivieran. Decía decía Carlos Fuentes en su libro Los 5 soles sobre Chiapas 94, antes de este conflicto, hubo 2 grandes insurrecciones en Chiapas, la región más pobre y meridional del año. Una, curiosamente, es la historia de una niña que se llamaba María Candelaria, que le dijo a los pobladores de la región que había encontrado una imagen de la Virgen en una cueva y que esa imagen pedía que se expulsara a los españoles de Chiapas. Obviamente la iglesia y los latifundistas dijeron que eso no era cierto, tapiaron la cueva y se desarrolló una insurrección donde hubo una lucha en la que se manifestaron las preocupaciones de los indígenas por el maltrato que sufrían en una primera ocasión. Esto sucedió en 1712, entiendo. Otra más tuvo que ver también con un llamado a la insurrección ya en el siglo XIX
donde indígenas dijeron ya basta, se volvieron contra los latifundistas y armaron otra insurgencia que fue también acallada por las balas del poder. Es evidente, como dice Fuentes, que hay una larga vida de situación de pobreza extrema, de injusticia, de despojo y de violencia en la que vivían en el siglo XVI, pero en la que siguieron viviendo en los siglos XVII, XVIII, XIX y en el siglo XX, y aún hoy sigue habiendo muchos problemas que no hemos podido resolver. Hoy el mundo entra, dice Fuentes en este texto, a la revolución del siglo XXI que lo será del conocimiento de las tecnologías, y Chiapas nos descubre que sigue existiendo llagas de la situación preindustrial prehistóricas, brutales y miserables. Y sí, efectivamente, no todo México es Chiapas, pero Chiapas es la representación de mucho de lo que en México sucedía que teníamos que terminar. El drama de Chiapas finaliza, arroja una larga y ominosa sombra sobre el futuro de México, una sombra a la que llamaron los zapatistas y que aún no ha terminado. Rosario Castellanos tiene muchos poemas que nos hablan del entorno en el que ella crece en Chiapas, como el árbol que hay en medio de los pueblos, que dice: por caminos de hormigas traje el pie del regreso hasta este corazón de alto follaje trémulo, ceiba que disemina mi raza entre los vientos, sombra en la que se amaron mis abuelos, bajo tus ramas deja que mi canto se acueste, Padre de tantas voces, protégeme. En este imaginario de lo chapaneco, para nosotros el que sucediera un acontecimiento como una rebelión era impensable. El periodista Fernando Benítez, en su amplia colección sobre los indios de México, nos describe a los etzales y a los tzotziles como suspendidos en la historia, donde sufrieron de muchas vejaciones, de las que no se hicieron, de las que hicieron mella y que después permitieron no solamente el alzamiento de los zapatistas, sino también el reconocimiento de la sociedad civil de que algo malo estaba pasando, y también la posibilidad de que la sociedad civil y el zapatismo trabajaran en conjunto para mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, no los de Chiapas, de todos los pueblos originarios. Y ahí es donde llegamos a una transición entre el 1 de enero, donde se levanta en armas, hacia el 12 de enero, donde la sociedad civil en una marcha aquí en la Ciudad de México pide el cese al fuego, y a esa petición de cese al fuego reacciona el gobierno concediendo el cese al fuego y diciendo algo así muy cercano a que quienes pidan perdón podrán ser perdonados por el Estado para no ser perseguidos. Y el zapatismo, en el discurso que permanentemente tenía como vocero al subcomandante Marcos, se pregunta de qué tenemos que pedir perdón: de las vejaciones, de los abusos, de los maltratos, de la indolencia, de la ausencia, de la distancia, y esos son los temas que empiezan a reconstruir la visión idílica que teníamos sobre Chiapas para convertirla en una visión mucho más razonada, que está vinculada con problemas que nos eran ajenos y que poco a poco empezaron a hacérsenos propios. Y no solamente las viejas generaciones, sino las nuevas generaciones empezaron a involucrarse con los problemas y con las marchas. La Convención Democrática fue convocada para que en junio, para que en agosto de 1994, hace 30 años, se pudiera revisar los grandes temas que los propios zapatistas ya habían planteado de muchas formas entre enero y agosto. El tránsito a la democracia, lograr vías pacíficas para que ese tránsito sucediera, o sea, elecciones, resistencia civil, defensa de la voluntad popular, la formulación de un proyecto nacional que tenía 11 puntos como bandera: el techo, la tierra, el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la independencia, la justicia, la libertad, la democracia y la paz. Con estos argumentos era muy difícil que la sociedad civil no pudiera involucrarse en ello, porque ¿quién no quiere que sus familias, o quién no quiere que las familias de quienes rodean a tus familias, o quién no quiere que el conjunto de familias que somos esta nación no pueda tener todos estos derechos?
Estábamos peleando por ellos, pero también estábamos peleando por nosotros. Algunos en el sistema político que en ese momento convivía, estamos hablando de 1994, todavía enviábamos faxes, no teníamos teléfonos celulares tan eficientes, usábamos teléfonos digitales porque teníamos, ustedes los conocen, los botones para poder llamar. Había una comunicación a distancia muy difícil. Entonces, lo que vivía la sociedad era lo que le permitían los medios de comunicación, informándoles día a día de los acontecimientos que se estaban desarrollando en Chiapas. Y a partir de eso, podernos involucrar con lo que queríamos que sucediera en Chiapas y que fuera el reflejo de lo que queríamos que sucediera en nuestras casas. Chiapas me voy a adelantar, creo que la puse. Aquí hay un mapa, aquí hay un libro que se llama La genial impostura, que por ahí está. Es un libro que escribieron dos periodistas, una periodista española, Maite Rico, y un periodista francés que se llama Bertrand Legrand, que hacen una crítica muy dura al personaje de Marcos y que sin embargo desgranan muy bien cuáles son las razones por las que el movimiento del zapatismo empieza a crearse. En México hubo una edición, pero la parte más importante de esta imagen esa es la República Mexicana, por si alguno de ustedes no lo ubica bien, estamos abajo de Estados Unidos y arriba de Centro y Sudamérica, y en la parte baja, a la colita del país, está Chiapas y lo que ellos marcaron en la zona oscura como la zona de la selva lacandona, esencialmente, donde están los pueblos que se levantaron en armas. Esto es más visible, la historia tiene que ver con que en el punto central del mapa, del primer mapa, aquí está San Cristóbal. Aquí está San Cristóbal de las Casas, esto es Tuxtla Gutiérrez, la capital, y en esta zona, aquí está la reserva de la biosfera, y en esta zona es donde está la Sierra Norte de Chiapas, y las comunidades que la Convención Nacional Democrática tendría que visitar. El viaje se hacía por avión de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez, en vehículo, taxi o camión hacia San Cristóbal, y de ahí la organización de la Convención Nacional Democrática, los zapatistas, llevarían a las personas que participaran en este evento hacia la zona de las Margaritas, que es, acá se ve mejor, que es esta región. Más o menos la idea es que, ¿qué es lo que les vengo a platicar? Les vengo a platicar de ese viaje, de la posibilidad de ser convocados por los zapatistas para que la sociedad civil vaya a la selva lacandona y de cómo en fotografías tomadas en esa época por un pésimo fotógrafo, no los buenos fotógrafos que tenemos aquí expuestos, sino un servidor, pudo retomarse un poco de todo el trayecto y el trayecto con las consecuencias que eso llevaba, no solamente para la construcción de eso, sino para la construcción del imaginario de lo que aspirábamos o lo que queríamos ver en Chiapas. Esta es una de las primeras imágenes que tengo de San Cristóbal en mi cámara fotográfica. Es visto desde un hotel donde precipitadamente pude yo obtener un espacio. Les cuento. Trabajaba yo con algunos amigos, hacíamos libros en una editorial que se llamaba Rayuela, y platicando unos con otros, alguien dijo, es que ya va a ser la Convención Democrática. Estamos hablando de que esta conversación se dio el 3 de agosto y la convención iniciaba el 5 de agosto. Entonces, es que ¿quién va a ir? Entonces, pues algunos tenemos amigos periodistas, sí, pero ya están acreditados. Y va a ir el Nacional, y va a ir Reforma, y va a ir el Ovaciones, y va a ir todos querían ir. Entonces, a mí, el director del periódico, del editorial de Rayuela, me dice, pues te acredito y a ver qué pasa. A ver qué pasa hay que comprar un boleto de avión, hay que hablar con algunos amigos porque hospedaje no hay en San Cristóbal para ver si algún amigo nos puede hospedar 2 días en su mismo cuarto y hay que prepararse para ir a conocer lo que están viviendo los zapatistas de primera mano.
El caso es que volamos, yo ahí tengo algunas imágenes referentes, esta es una, está en un video grande que yo había recortado pero que ya no se dio. Entonces, estas son las imágenes que yo vi cuando estaba volando de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez para iniciar el recorrido a la Convención Nacional Democrática. Y la vida cotidiana de Chiapas, que incluía las bandas, las marimbas, los guisados, las actividades que se desarrollaban ahí. Aquí me voy a detener. Este es el San Cristóbal de hace 30 años, que no cambia mucho del San Cristóbal de ahora. Bueno, entonces, gracias, don Eduardo. Entonces, estas son las imágenes de ese primer Aguascalientes. Me gustaría contarles que cuando veníamos en el avión, dos señoras estaban sentadas atrás de mí y una le dijo a la otra, ay, qué bueno que te animaste a venir porque el evento es muy importante. Y la otra le dijo, sí, ¿y qué te vas a poner para ver a Marcos? Entonces, literal. Y entonces, no, pues estoy escogiendo un modelo porque fíjate que de las vacaciones, de no sé dónde, con un shortcito, hablaban de cosas muy profundas sobre la realidad de Chiapas en esa época. Y una le dice a la otra, oye, ¿y trajiste todo lo que te pidieron en la lista? Y entonces yo, que literalmente llevaba una pluma, unos lentes, una gorra, un chaleco, y ya, me volteo y les digo, ¿me pueden decir qué lista? Sí, hombre, cómo no, aquí está doblada, me la dan. Y entonces la lista incluía un sleeping bag, o a unas cobijas, unas botas para el campo, un zarape o un cobertor impermeable grande, comida enlatada, algunas bolsas de alimento para dejarles a los zapatistas, claro, y suero antialacránico, suero antiviperino y unas jeringas. Razón por la cual yo empecé a preocuparme en el avión seriamente de mi poca experiencia como Boy Scout y terminé decidiendo pues, que inmediatamente que llegara yo a San Cristóbal iba a tener que empezar a buscar cómo conseguir esas cosas. Entonces hice lo que hicieron otros, ir a las tiendas locales y empezar a buscar primero una mochila, luego un sleeping bag, luego unas botas, luego conseguí todo menos los sueros. Y yo dije, hombre, pues si no lo conseguí yo y van a ir como 1000, que era mi idea, pues alguno no lo picarán y me la podrán dar a mí, y si no, pues qué mala onda. Pero el recorrido se hizo así, o sea, lo empiezo no sabiendo qué. Para poder acreditarnos, los convencionistas, porque había una larga serie de reuniones previas que se hicieron en todo el país para que quienes estaban involucrados con los temas pudieran participar en la Gran Convención Nacional, los convencionistas fueron registrados desde sus lugares de origen con tiempo suficiente, 15, 20 días antes, para poder llegar a San Cristóbal, presentar sus credenciales de acreditación y que se les diera su identificación. Los periodistas habían hecho lo mismo con 3 semanas de anticipación y básicamente iban a llegar con una tarjeta de acreditación que les habían dado en la Ciudad de México para poder entrar a la Selva Lacandona. Aquí su servidor, como el Borras, llegué con una carta que me había firmado el director de la editorial, que me acreditaba como alguien que iba a escribir un libro. Tenía yo 28 años, y esta cara nada más que más joven, y poco conocimiento de cómo hablar con alguien de la estructura de la convención para poder trabajar. ¿Qué me encontré? Pues me encontré que afuera del periódico El Tiempo, donde se estaban desarrollando las acreditaciones,
que era el periódico propiedad de Amado Avendaño y que coordinaban estas actividades su esposa Conchita, había miles de personas. No puedo decirles cientos, había miles de personas en largas listas que estaban buscando su acreditación. Y pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas a la intemperie, en sol, con 40 grados de temperatura, esperando a que pudieran aparecer en esa lista que ven del otro lado, que ahí pudiera aparecer tu nombre para poder integrarte a quienes iban a ir hacia la Selva Lacandona. Se calculaba que de esos participantes periodistas se estarían integrando unos 300 periodistas, era el número máximo que se esperaba que fueran, porque ya había 6,000 convencionistas que estaban acreditados o que se estaban acreditando. Y movilizar 6,300 era mucho. Claro, los que estaban pidiendo la posibilidad de entrar eran más de 1,000, 1,500, 1,600 y se autorizó la entrada a 750. ¿Qué hice yo? Pues fui y toqué en esa reja, y me dijeron, mira, esa que ves ahí, una señora que estaba regañando a todo el mundo, esa que ves ahí es doña Conchita, con ella hay que hablar. Entonces me paré en la reja y le dije, doña Conchita, pues fíjese que me mandó un editorial, que tengo que hacer un texto, es mi primer trabajo encargado para poder ir a algún lugar a hacerlo y me encantaría que me diera chance de... No sé qué cara me vio, que se volteó con alguien y le dijo, pues si se puede, denle la credencial. Cuando a otros les habían dado la vuelta 5 veces para poder entrar y finalmente por ahí van a encontrar mi credencial, ya no sé ni dónde la dejé, pero ahí está mi credencial que me acredita como periodista en la Convención Nacional Democrática, que era el único instrumento que teníamos para poder entrar a la Selva Lacandona, salvo que había otros pues, que eran compadres de los que estaban organizando eso y que entramos muy fácilmente, pero los que no podíamos, pues hacíamos eso. Ir a la Selva Lacandona, recién casado, porque tenía yo 2 años y medio de haberme casado, tenía muchas consecuencias. La primera es que mi esposa me vio con cara de ¿vas a dónde? ¿Y te vas a meter en qué? Porque ya les conté la historia del Tratado de Libre Comercio, pero se nos olvida que el 23 de marzo asesinan a Luis Donaldo Colosio en una campaña electoral, que un poco antes hubo 2 carrobomba, chafones porque no lograron hacer el daño que querían, en Plaza Universidad, y que la sensación de descomposición en el centro, que era muy inferior a lo que realmente estaba sucediendo en Chiapas, por ejemplo, la sensación de inseguridad y descomposición generaba muchas dudas en la sociedad. Entonces, por eso, pues mi compañera, mi esposa entonces, que afortunadamente me ha aguantado todos estos años y aquí sigue, sí me vio con cara como de, ¿qué no hay alguien más que pueda hacer esto? Y bueno, finalmente tuve la suerte de ir, de estar ahí, de estar en esta lista para poder ser recibido, de ver el interés. Vean la cantidad de gente que estaba fuera de las instalaciones. Como les digo, la mayoría de las fotografías son de los rollos que yo tomé estando allá, así que es una visión diferente fotográfica de lo que está pasando. Disculpen la mala calidad del fotógrafo, esa es otra historia. Y este es mi credencial. Y junto con la credencial nos dieron un documento al que se llamó Reglamento de Cobertura Periodística de la Convención Nacional Democrática. Tenía varias características. La primera es que el ZLN había hecho un veto a ciertos medios que ellos consideraban que no les habían cubierto adecuadamente durante los primeros meses de los acontecimientos, que eran el periódico El Nacional, la revista Época, la revista Suma, el periódico Ovaciones, el periódico Reforma, el periódico El Norte, el Canal 10 de Chiapas, Televisa, Univisión, entre muchos otros. No dejo de contar que el corresponsal de Reforma en Chiapas se llamaba Daniel Pensamiento, que al mismo tiempo era periodista en El Tiempo.
Y entonces Daniel pudo entrar a la Selva Lacandona y después reportar a Reforma con la misma nota, porque pues todos hacían lo que podían para poder cumplir con el propósito que los llevaba allá. El veto fue, decían Octavio Rodríguez Araujo, Elena Poniatowska o Carlos Monsiváis, que estuvieron presentes en la convención, que durante los trabajos comentaron que la actitud de los organizadores respecto al veto era exagerada y que la ausencia de los medios en las mesas y el veto de otros tantos durante la jornada no daban clara idea de la apertura a la que la Convención Nacional estaba convocando. Había un ángel de la guardia para los periodistas que se llamaba José Álvarez de Icaza, que había sido quien realmente había llevado la carga de la relación con los periodistas ya en el ámbito profesional. Y era coorganizador, trabajaba en el CENCOS, y también fue uno de los que criticó mucho esta cerrazón mediática y sin embargo justificada no solamente por lo que estaba pasando en la difusión de la información, sino porque, y yo lo vi en la relación con los zapatistas, el temor que había causado la muerte de Colosio era un temor que también se sentía por alguno de los líderes del zapatismo mexicano. Entonces nada era ajeno y todo lo estábamos viviendo en carne viva. Había otra cosa que particularmente la gente de la izquierda tenía muy presente y que eran el sonido de los helicópteros. Mientras estuvimos en San Cristóbal hubo varias apariciones de helicópteros del ejército mexicano que estaban sobrevolando la zona para revisar, para vigilar, para informar, pero el solo hecho de la presencia de los helicópteros, que recordaba un poco lo que había sucedido en el 68, de verdad traía mucha inquietud entre los participantes a la Convención Democrática. Un poco lo que estoy intentando es contarles no solamente de los hechos, sino de las emociones que íbamos cargando conforme estábamos acercándonos al momento en que podríamos partir hacia la convención. Por cierto que el famoso reglamento de periodistas tenían que firmarlo todos los periodistas diciendo que se comprometían a cubrirlo. No se podía, había que revisar todos los aparatos de información, cámaras fotográficas, cámaras de video, grabadoras, se abrían completamente, se sacaban pilas cuando estábamos ya entrando a la zona Lacandona para ver que no fuesen instrumentos que parecían de comunicación, pero que fueran utilizados para otra cosa. Obviamente, pues hubo fotógrafos que llevaban, como yo, cámaras de 35 milímetros, que yo, previendo que iba a pasar eso, saqué muchas fotografías saqué el rollo, lo vacié, pero hubo gente que perdió información porque los rollos los sacaron para poder garantizar que las cámaras fueran cámaras verdaderamente. Entonces, bueno, esta es otra de las, si ven ahí, dice 13 horas, es el 5 de agosto, la 1 de la tarde, cuando estaba dejando mis cosas en este lugar de San Cristóbal de las Casas. Y esta foto no tiene nada que hacer aquí, ni esta tampoco, porque son los recorridos que empezamos a hacer. Me falta, ¿qué abrí? Pues ya quién sabe qué abrí, pero miren, esta es la imagen que teníamos de los zapatistas marchando, pero también del ejército activando. Esto es lo que llegaba en los medios de comunicación hacia nosotros. Y era esta información de zona de guerra a la que quienes habían decidido ir a la Selva Lacandona tendrían que enfrentar. Agrega a estas emociones, sentimientos de cómo nos íbamos cuál era la convivencia que íbamos a tener con la violencia que se había estado dando en esos tiempos y que ya para agosto se había bajado mucho, pero que estaba latente. Estas son fotografías de medios de comunicación que registran los movimientos zapatistas, el movimiento del ejército, la presencia del ejército al final. En esta foto hay es muy peculiar porque la parte de atrás es el cerro que se utiliza como parte del escenario o del auditorio en el que se desarrolla la Convención Nacional Democrática. Dense cuenta de que es un cerro, el copete que ven ahí son árboles porque esos árboles llegaban hasta la falda del cerro de este lado y fueron talados para poder montar ahí el auditorio que se llamó Aguascalientes Chiapas,
y que la gente pudiera estar presente, sentada y cómoda mientras se desarrollaban las convenciones. Y después les voy a explicar por qué es importante que lo vean. Esta es la salida. Camiones, particularmente combis, que estaban acumuladas en hilera, para poder trasladar a todos los convencionistas y además a los periodistas, se utilizaron más de 250 vehículos, uno tras de otro, que recorrieron más o menos 150 kilómetros. 150 kilómetros en terracería, en caminos secundarios, que regularmente se hacía en 6 horas, por las dificultades del terreno, se hacía en 6 horas, etcétera, pero que por lo menos para los periodistas que venían en la cola de los vehículos, o sea, estábamos en el camión número 230, llegamos a hacer los últimos cerca de 32 horas para poder llegar en esos 150 kilómetros hacia donde nos estábamos viendo. Empezamos este difícil trayecto. Antes de eso, estamos hablando de que el único día que se pudo estar en San Cristóbal es el día en que todas las mesas finalmente reconocen a sus delegados, y los delegados empiezan a plantear cada uno de los temas que ya habíamos visto que venían en la convocatoria, que traían unas primeras conclusiones en lo general que serían aprobadas en San Cristóbal. Y ellos tenían que presentarse a las 5 de la mañana en lugares determinados para poder de ahí salir hacia la selva. Después de ellos, en lugares determinados también, estaban los periodistas esperando a que primero salieran los convencionistas, porque ese fue el acuerdo del zapatismo. Primero están los convencionistas que vinieron a esto y después salieran los periodistas. Entonces, nos citaron a las 5 de la mañana y el último vehículo salió a las 10:30 de la mañana de ese día para poder para poder iniciar el trayecto. Hay largas filas de personas esperando, hay mucho frío porque además los climas de San Cristóbal son literalmente radicales. En las mañanas madrugadas hace un gran frío y en las tardes hace un sol que revienta y en las noches vuelve a hacer mucho frío. Pero pues todos listos, preparados, cada quien con su credencial que estaban portando en el pecho para que pudiera verse, todos en espera de que nos pudieran dar la salida, todos cargamos y empezamos la salida. Cuando salimos, lo primero que nos pasa es que nos detiene un retén de soldados y les voy a contar una historia. Este texto que ven aquí es un texto que yo escribí hace 30 años. Finalmente, con la idea de que íbamos a publicar algo, empecé a escribir un texto que terminé, guardé y empasté y se quedó en mi biblioteca 30 años guardado porque no lo ocupamos para la publicación. Al final algo pasó con la editorial, se rompió, etcétera, y nunca terminamos publicando el texto. Entonces, mucho de lo que van a escuchar son las versiones originales de eso que pensé yo hace 30 años y que les pueden dar también la idea del sentimiento que quien estábamos ahí nos estaba acompañando. Los cronistas hablan de horas de espera, de incertidumbre en la salida y de un largo peregrinar. Todo cierto. A la cita que se dio a los viajeros hacia Aguascalientes para abordar el domingo 7 de agosto a las 5 de la mañana, los vehículos precedió una nueva esperanza en el intenso sol de Chiapas. No había aún vehículos, se los habían llevado los delegados, faltaban algunos que no habían sido contratados. En fin, un tiempo más de espera y un tiempo más de retraso. Los vehículos comenzarían a salir de la ciudad de San Cristóbal a las 8 de la mañana para los últimos de ellos que llevaban a la prensa a hacerlo al filo de las 10. 234 vehículos en total, la gran mayoría microbuses de 24 plazas, donde los viajeros se hacinaban en el calor de la región y el cansancio de la espera. El recorrido hacia la democracia aún tendría pendientes largas horas de retraso. A la salida de la ciudad, el primer retén, legendario Rancho Nuevo, donde el ejército nos detuvo para avisarnos de la ruta que seguiríamos y de la esperanza de que regresáramos con bien de nuestro viaje. Los pasajeros eran como turistas, literalmente empezaron a llamarle a estos viajes el Zapatur. Y me lo había acreditado las señoras que estaban preguntando cómo se iban a vestir para ver a Marcos. Los pasajeros eran turistas que bajaban a tomar fotos de los soldados, de sus trincheras, de los tanques, de las casas de campaña rodeados de sacos de arena, pero no miraban a los ojos a los soldados.
jóvenes que no tenían la conciencia de la guerra como un hecho cotidiano y que ahora respiraban aire de incertidumbre todos los días. También su futuro, su bienestar, su esperanza estaban en juego en este viaje. Los poblados empezaron a cruzar ante nuestros ojos con cierta velocidad en los primeros kilómetros. Era aún zona franca del ejército mexicano. Entonces vimos Comitán. A la entrada de esta ciudad, los 500 pueblos se apropiaron de un letrero sin terminar del candidato priista Robledo para suscribir en él "Arriba el EZLN". Parecía el desafío, la oportunidad de manifestarse, la rebelión pacífica de la pintura y de las voces. De Comitán nos dirigimos a Las Margaritas, el último poblado sin presencia abierta zapatista. En sus calles y en sus postes se puede ver la propaganda de los diversos partidos en pro de sus candidatos. Todos tenían derecho y espacio para manifestarse. Después de Las Margaritas ya no sería nada igual. Fue en ese poblado donde sus habitantes salieron a las calles a gritar "Viva a Zapata", "Viva al EZLN", a lanzar bendiciones a los viajeros y a cantar con ellos. Había en estas expresiones muchas circunstancias encontradas. La gente siempre saldría a las calles al escuchar 200 motores, uno tras de otro en caravana, y con sencillez, con gusto, saludarían la larga marcha ofreciendo a cambio una sonrisa. Al mismo tiempo, había letreros que una niña o una ama de casa cargaban en las cartulinas blancas gruesas, donde con letra escribían "Arriba la CND, arriba el EZLN". Estaba entre nosotros ya, y es lo que estamos viendo, el último retén militar y el primero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mirábamos con asombro nuestro primer contacto con los transgresores de la ley, como se les llamaba, y la primera visión de orden y disciplina en todo el viaje. Desde entonces, las montañas tendrían ojos sin rostro, que caminarían a lo largo de nuestra ruta a nuestro lado. Al detenernos en una de tantas paradas, descubrimos a uno de ellos observándonos, vigilándonos. Sabríamos ya todo el tiempo que estarían junto a nosotros, y la incertidumbre que se agregaba, a esa incertidumbre se agregaba la certeza de la compañía. Les puedo contar, les digo que las fotos son muy malas. Esta es la revisión que hicieron de los vehículos y la revisión que estaban haciendo de los compañeros que íbamos en este evento. Les puedo contar que en la madrugada de ese día hubo un momento en que los vehículos ya no podían subir a ciertas partes de la vereda, y entonces nos pedían que nos bajáramos todos, los hombres, empujáramos los vehículos, y los vehículos agarraban filo para subir a esta ladera y nos dejaban, no sé, unos 15, 20 minutos solos en medio de la selva lacandona, porque además éramos de los últimos vehículos que venían en el convoy, en medio de la zona, solo iluminados por la luna. Y alrededor teníamos esta percepción que algunos decían que eran animales salvajes, otros decían que eran changos. La verdad es que yo siempre, por el orden con el que venían acompañándonos, sentía que era gente del Ejército Zapatista que estaba cuidando a los convoys para que nadie sufriera percances. Y muy a pesar de eso, puedo contar que el camión que llevaba a Cleta, que era una asociación estudiantil que por muchos años se dedicó en la Casa del Lago a desarrollar actividades culturales, el camión que llevaba a la gente de Cleta se accidentó en una de las veredas y terminó cayendo. Afortunadamente no pasó nada con la gente, pero cayó un poco en la ladera de una de estas sierras que estábamos subiendo. Pero fuera de ese acontecimiento, salvo que Carlos Monsiváis, en uno de los caminos de piedra, cuando tuvimos que caminar cerca de 1 kilómetro, se cayó, se pegó en la rodilla con una piedra, se lastimó y tuvo que andar con un bastón durante toda la convención y reclamando todo el tiempo que qué demonio estaba haciendo ahí, que por qué estaba ahí, que no quería haberse lastimado, que aunque estaba feliz de estar en esa compañía y presenciando esto. Son de las pocas cosas que podemos decir nosotros que nos pasaron en esta larga vereda. Lo último que yo vi cuando estábamos llegando ya a la zona en que nos iban a recibir los zapatistas fue esta escuela, que no recuerdo el nombre. Las fotografías refieren, porque me llamó la atención, que parecía como una reunión de la sociedad local para algo. Después me enteré que estaban haciendo prácticas para
marchar frente a la Convención Nacional Democrática como los milicianos sociales que apoyaban al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bajándonos de los vehículos, nos pidieron entonces dirigirnos de Guadalupe Tepeyac hacia la zona donde estaba Aguascalientes, que era esta ladera del cerro, y tuvimos que caminar cerca de 1 kilómetro, con varias cosas que todos traíamos en las espaldas. La verdad es que en la versión original todas las fotos tenían derechos de autor, pero las que no tienen derechos de autor son de la cámara del mal fotógrafo que platicamos. Esta no, porque me la tomó un amigo, Carlos Ferrer Hernández, periodista del Universal, con el que yo iba platicando, pero que muestra la dimensión de la vereda y el número de personas, ya periodistas solamente, que íbamos en esa zona. Y cuando llegamos finalmente a la revisión de nuestras propiedades para poder entrar a Aguascalientes, pusieron estas líneas de... era metal, de alambre de púas. Eran varias hileras de alambres de púas que a mí me daba la sensación que era como para organizar a los carneros, donde nos pusieron ahí y esperamos en esas hileras, esperamos cerca de 1 hora 40 minutos para poder entrar a que nos revisaran otra vez de manera integral a todos. Ahí fue donde nos abrían las cámaras, abrían donde estaban las baterías, checaban qué cosas traíamos en las mochilas, y a mí se me ocurrió llevar una navajita suiza de este tamaño, que me dijeron que no podía entrar, pero que no me preocupara cuando saliéramos, que yo me acercara a alguno de ellos y que seguramente me la iban a reintegrar, cosa que pues era bastante complicada porque pues, no sabíamos quiénes eran, no conocíamos los rostros, pero entendíamos muy bien los motivos. Estas son las hileras y esta es una imagen de la revista Expansión que muestra la entrada final de los periodistas a esto. Lo que sí hay que reconocer, si ven los rostros hay un poco como de cansancio, pero en la mayoría de los casos hay mucho entusiasmo de los convencionistas y entusiasmo de los periodistas por poder tener la oportunidad de estar ahí, por poder ser testigos de la historia. Esto es finalmente la zona en la que ya nos dejaron entrar y teníamos que empezar a acomodar nuestras cosas. Hay una gran manta que dice: están ustedes entrando a la zona rebelde, zapatista, transgresora de la ley y bla y bla. Lo que me recordaba esta reunión eran aquellas imágenes que yo había visto de Woodstock, donde te apropias de una zona natural y la empiezas a civilizar, porque empezaron a dejar sus implementos, sus cámaras, sus casas de campaña, más allá de lo que los zapatistas. Aquí está: bienvenidos a la selva lacandona, guarida de los transgresores de la ley. Y encontramos esta gran manta inmensa que cubría a los 6,000 delegados asistentes, así que imagínense las dimensiones de la carpa, y que parecía esencialmente, como recuerda todo el tiempo Marcos, un gran barco. Es como empieza a llegar la gente, como empieza a acomodarse. Estamos en la selva lacandona ya a orillas, porque es justo en el perímetro junto a la selva, y lo que sorprende es la capacidad que tienen los zapatistas, que se abocan durante más de 4 días a poder organizar todo esto para poder recibir a 6,000 personas en su territorio. Hay de todo, hay camiones, hay equipos de construcción, hay tablones, y se empiezan a formar ahí posadas para que algunos de los convencionistas pernocten. No son suficientes. Hay zonas de comida para que la gente pueda cocinar. Estaba lleno también de imágenes con letreros. Yo ya había perdido el chaleco, ya no traía la pluma, ya iba yo de mezclilla. Este es el comedor, esta es la cocina colectiva. Aquí fuimos a entregar nuestras bolsas de alimento que servirían para la convención, pero también servirían para después. Y estos son las posadas en las que pues de una u otra manera la gente se acomodaba en el suelo o en las hamacas o lo que sea.
era de verdad una gran convivencia. Había una recomendación, particularmente en el área de prensa, que había dicho que debíamos de llevar todas estas cosas que les dije, pero en particular una que me llamó mucho la atención, una bolsa de dormir o un plástico grande con 2 cobijas, por si no tenías para la bolsa de dormir. Cosas que después no fueron de mucha utilidad por lo que sucedió más adelante. Así era la convivencia, digamos, en la parte social de la convención. Y la verdad es que era muy interesante porque pues tenías que, niño de ciudad, que no le gustaba ser Boy Scout, tratar de convivir con esto y aprender lo más que se pudiera para poder entender no solamente qué nos había llevado allá, que eran las causas del Ejército Zapatista, sino qué había hecho que se movilizara tanta gente de la sociedad civil para poder encontrarse con los zapatistas y poder discutir estos temas. Había galones de agua donde la gente podía servirse, además de que todos ya se acostumbraban las botellas de agua, y muchos llevábamos botellas de agua para nuestro uso y después para dejarlas al servicio de la gente. Y los baños pues eran cosas que estaban distantes en algunos tejabanes donde podíamos ir a desechar lo que necesitábamos. Es la llegada de la gente, y después de eso, cómo empieza a llenarse el auditorio ya en la expectativa de que empiece la inauguración de la Convención Nacional Democrática. Este es el escenario, hay 2 banderas nacionales, hay un presidium, y el presidium es como si fuera el Congreso de la Unión, hay un presidium gigante, en ese presidium hay 100 sillas, de las cuales unas pertenecen a algunos invitados especiales y otras pertenecen a los delegados que han venido desde muchas partes del país para poder ser incorporados a la gran presidencia que se estaba estableciendo. El programa de la primera sesión plenaria de la convención era el desfile de civiles que apoyan al ZLN, el desfile del Ejército Zapatista como tal, palabras del comandante Tacho, palabras del subcomandante Marcos, palabras de un representante de la CNDH que era Alberto Luna Luján, y la elección de la presidencia para los trabajos. La lista de quienes iban a presidir la convención incluía a Rosario Ibarra de Piedra, Elena Poniatowska, Luis Javier Garrido, Concepción Villafuerte Avendaño, doña Conchita, Carlos Payán, Antonio García de León, Armando Batra, Octavio Rodríguez Araujo, Mariclera Costa, Enrique Serna, Jorge Fernández Sousa, Arnoldo Martínez Verdugo, Sergio Cermeño, Enrique González Rojo, don Pepe Álvarez y Casa, Heraclio Cepeda, el escritor, Juan Bañuelos, Pablo Gómez, Guillermo Briceño, y una larga lista que concluía con el poeta David Huerta, entrañable entre nosotros, y el maestro Pablo González Casanova, el rector de la universidad y que fue un protagonista sustantivo de la Convención Nacional Democrática. Me gustaría que vieran un pedacito de lo que sucedió en la convención, porque me parece muy significativo. De esto hay pocas fotos mías porque estaba yo muy lejos en el espacio de los periodistas, pero estos son los ciudadanos marchando, y el llamado que se escucha atrás es de unidad. Lo que se busca es unidad, y ZLN es lo que repiten. Él es Tacho. A todos ustedes que nos encontramos reunidos acá en este nuevo lugar de Aguascalientes, quiero permitirme para decirles lo siguiente. Palabras iniciales para la primera sesión de la Convención Nacional Democrática. Inicio. Hermanos de la Convención Nacional Democrática, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, queremos darles la bienvenida a este lugar que ahora se llama Aguascalientes.
y lograron llegar hasta este lugar que nosotros los zapatistas construimos con mucho cariño para ustedes. Gracias. La verdad es que es muy difícil contárselos como lo vivimos porque la sensación de estar presentes en un evento de este tipo era totalmente de una emoción compartida. Yo vi a periodistas, no a convencionistas, a periodistas llorando después de las palabras de Tacho o después de las palabras de Marcos. Nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional quiere rendir honores a nuestra bandera y a esta Convención Nacional Democrática. Quiero pedir permiso a ustedes para que las tropas zapatistas que se encargan de la seguridad de todos nosotros les presenten el saludo zapatista. En la punta de los fusiles zapatistas verán una cinta blanca. Significa la vocación que anima su andar. Significa que no son armas para enfrentarlas a la sociedad civil. Significa, como todo aquí, una paradoja. Armas que aspiran a ser inútiles. Nadie hablaba. Se podían escuchar los tacones del Ejército Zapatista en esta explanada que habían improvisado para poder hacer la convención. El respeto con el que se veía al Ejército Zapatista por parte de los convencionistas y de la prensa era muy impresionante. O sea, había una emoción colectiva que estaba vinculada con el esfuerzo que habían desarrollado este grupo de personas para poder plantarse frente al poder y poder hablar de sus necesidades y de sus inquietudes, poniendo el ya basta en la boca y en el pensamiento de todo el país, no solamente de ellos. Fue una larga hilera. Eran muchas personas, muchos jóvenes sobre todo y mujeres que estaban involucrados con esto. Se oyen los pasos de todos ellos marchando. Y como habíamos visto, como yo había visto en las escuelas, habían estado ensayando esto para poder hacerlo con el rigor que se requería. Selvático de Fiscarraldo, el delirio del neozapatismo. Después de que hizo esto, empezó Marcos un largo discurso que, según el propio Pablo González Casanova, era uno de los mejores discursos políticos del siglo XX. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aguascalientes, Chiapas, un cuartel, un búnker, una fábrica de armas, un centro de adiestramiento militar, una bodega de explosivos. Aguascalientes, Chiapas, el Arca de Noé, la Torre de Babel, el barco selvático de Fiscarraldo, el delirio del neozapatismo. Me voy a detener en el barco selvático de Fiscarraldo porque les tengo que contar que yo no sabía de lo que estaba hablando él y me metí a investigar y resulta que Fiscarraldo es una película de Werner Herzog de los años 70 donde él cuenta de un suceso histórico que fue real en la Amazonia peruana. Un empresario que tenía mucho interés en montar un teatro de ópera en el corazón de la selva lacandona decide ir por barco para encontrar
cuál era el lugar idóneo para hacer esto. Como requería de recursos, se involucró con la explotación del caucho en la zona y se hizo amigo de algunos aborígenes que estaban en conflicto con otros empresarios y otros aborígenes que detenían el paso de las barcazas para que no fueran sobre el caucho de otra región. Y lo que a Fitzcarraldo se le ocurre, a Fitzgerald, a Fitzcarraldo, sí, al personaje se le ocurre que le ocurre de manera real a Fitzcarrald, que es el personaje real peruano, es que él considera que si no puede bordear el río, podría subir el barco por una ladera de 500 metros, empujada por personas para atravesar de aquel otro lado del río donde él quería llegar. Y Herzog hace una película que se llama Fitzcarraldo, donde cuenta la historia de este empresario que lanza un barco, el Molly Aida, para que el Molly Aida recorra esta selva, y cuando encuentra la imposibilidad de continuar con su traslado, convence a los aborígenes con los que había trabajado para entrar a esta ladera del cerro donde había descubierto que podía de manera fácil atravesar el barco y remontar la tierra para regresar al mar. La historia es verídica y Werner Herzog decidió, para hacer esta película, que tenía que hacer las cosas de manera real. Buscó a los aborígenes, los contrató e hicieron las poleas y los recursos para poder trasladar el barco de un lugar a otro y poder remontar el esfuerzo, poder contar la historia físicamente de lo que había hecho aquel empresario varios años antes. Aquí están los indígenas empezando sorprendidos por el cabello amarillo del empresario, pero sobre todo involucrados después con este gran proyecto que era prácticamente una locura. Nadie había hecho algo por el estilo. Y empiezan a construir los rieles por los que con las poleas podrían finalmente subir al barco a esa ladera que ya no tenía, que ya había perdido parte de la selva, para con los maderones empezar a hacer que el barco arreara. Son 500 metros, realmente es muy poco, pero las dimensiones del barco, que eran toneladas, era muy pesado, no solamente para el empresario aquel que lo había intentado, sino para el propio director de cine. Y esta es la figura que utiliza Marcos para poder hacer entender que el esfuerzo de los zapatistas de subir a la Convención Nacional a las laderas de la Selva Lacandona era un esfuerzo de muchas manos y de mucha gente que había logrado con éxito llevar a 6,000 personas a la Selva Lacandona y que esperaba que saliendo de ahí cumpliera el propósito que tenía Fitzcarraldo de llevar la ópera o de llevar la democracia a todas partes. Por eso quería que vieran esta imagen. Se pone en riesgo de todo y ahí es donde finalmente llega a un lugar donde él piensa que se puede montar esta sala de ópera para llevar la ópera a donde nadie jamás la había escuchado. Perdón, pero es que estas cosas me encantan. La paradoja anacrónica, la tierna locura de los sin rostro, el despropósito de un movimiento civil en diálogo con un movimiento armado. Aguascalientes, Chiapas, la esperanza en gradas escalonadas, la esperanza en las palmitas que presiden la escalera para mejor asaltar el cielo, la esperanza en el caracol marino que desde la selva por el aire llama, la esperanza de los que no vinieron pero están
Eso era lo que estábamos viviendo. Más adelante de eso, empiezan otros discursos, se da la decisión de la toma de la entrega de la bandera a la convención y el compromiso de todos con esa bandera de tratar de hacer que la convención llegara a la realidad con las propuestas que traían. ¿Qué pasó después de esto? Eran más de las 8 de la noche y empezó a llover. Empezó a llover y empezó a hacer viento, un viento muy fuerte, un viento lacandón, con una lluvia que ya sabíamos que era una lluvia que sucedía. Antes de eso me gustaría, Monsiváis hacía una descripción del inicio de la convención que era: en Aguascalientes, Chiapas, en la selva lacandona, el graderío se colma lentamente y el ánimo se recobra en lo posible de las inclemencias del viaje, para integrarse en esa foto de generación, la primera de su índole. Han venido de todas partes del país de contingente previsible y los imprevisibles, personas altamente representativas y los que con dificultades se representan solos, líderes de colonos, politólogos, líderes de movimientos, campesinos, algunos escasos representantes de las causas obreras, académicos, marxistas jubilados y renacidos, variedad de periodistas extranjeros y nacionales, estudiantes del CEU y del ITAM y de la Universidad Iberoamericana, feministas, miembros de las organizaciones en defensa del voto, lesbianas y gays, escritores en número regular, escasísimos empresarios, activistas del PRD y militantes de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, y numerosos viejos y acopio de jóvenes, los veteranos de las causas perdidas y los esperanzados en inaugurar el triunfalismo. Y empieza a llover y se empiezan a levantar con el aire, se empieza a levantar la lona como si fuese la vela de un barco, pero los postes que están detenidos en el centro de la lona se levantan con todo y lona, hasta que llega un momento en que los postes se caen y la lona cae sobre todas las personas, la lluvia crece de forma inclemente. Es la lluvia de la selva lacandona, esa que ya conocemos. Este es el escenario como se veía desde las gráficas del Universal. Este es el escenario como yo lo vi a la distancia en la que estaba. Es muy impresionante, tiene la lona encima. Lo que hay en el centro es el podium desde el que habló Marcos, desde el que habló Tacho, y tiene un Zapata dibujado por Gironella. Así se veía desde el podium al barco que teníamos enfrente, con su quilla. Había personalidades de todo tipo, incluyendo a Superbarrio y ecologistas. Había mujeres, había jóvenes. La prensa ocupó todos los medios posibles para poder dar la información. Ahí está Monsiváis con su palito, con el que se estaba quejando todo el tiempo de que se había pegado en el pie y le había dolido. Pero se nos olvidó leer a don Fernando Benítez. Él contaba en una etapa en la que estuvo en la selva lacandona cómo presenciaba el diluvio, la inclemencia y la hostilidad del mundo acribillado por sus flechas a un puñado de sobrevivientes, y los sobrevivientes allí al amparo de su endeble cobertizo, entregándose al estado orgiástico, a esa exaltación impura, transitoria y miserable que borraba al mundo exterior y los hacía flotar asidos al madero de la embriaguez común. Solo las voces me llegaban, las voces mezcladas, el vocerío sordo y rítmico, sonando en el atardecer como un tambor ritual, como un salmo roto que inútilmente intentara golpear las cerradas puertas del cielo. Nos fuimos a refugiar a las casas de campaña. Yo finalmente encontré a un grupo de periodistas que tenían una casa grande y ahí me asilaron. Llovía de manera inclemente y lo que veíamos era eso, eran el retumbar del agua sobre nosotros, el retumbar del agua sobre la tierra, de cómo la tierra estaba convirtiéndose en esta inmensa ladera en lodo, en ríos de lodo que bajaban desde la parte de arriba y que se llevaban lo que estuviera a su paso, incluyendo las bolsas, los sleeping bags, como decía don Heraclio Cepeda Chapaneco en su novela, parecía que las grandes lluvias habían comenzado, y esa experiencia de las grandes lluvias nos llevó a esto. Mi primera escena cuando salgo de la casa de campaña, ya en la mañana muy temprano, 7 de la mañana, es
que veo lodo por todos lados, pero también veo al barco deshecho. Esto es lo que quedó de las velas. Esto es la actitud del personaje solo, sentado, viendo hacia ninguna parte. Es un poco la desolación que tenían muchos de los que habían estado ahí. No habían perdido el interés por la convención. Estaban asombrados de la dureza de la naturaleza, de lo difícil que era convivir en la selva con la naturaleza, algo que no sabíamos nosotros, pero que sabían muy bien los zapatistas. También fue una lección que tuvimos que aprender en ese momento. Son fotos de ese momento, pero sobre todo lo más importante, algo que prácticamente no he visto en ninguno de los videos, cómo la sociedad se empezó a organizar para levantar los restos del navío, para poder hacer que esto volviese a ser un auditorio en el que pudiesen seguir trabajando la convención. Si se ven, es tan temprano que todavía hay neblina en los árboles de atrás. Y la gente está levantando incluso sin intervención de los zapatistas. Son los convencionistas los que están haciendo esta labor con la intención de poner a andar otra vez la convención. Y hay lodo, hay desolación, hay preocupación incluso porque al parecer 2 personas habían desaparecido, nadie sabía dónde estaban. Y finalmente ese es el escenario otra vez lleno de la Convención de Aguascalientes, pero sin ese largo tejabán que nos estaba cubriendo. El problema es que ya a las 10 de la mañana el sol en Aguascalientes nos llevaba a 40 grados de temperatura. Y se fueron llenando poco a poco las sillas. Este es el escenario como estaba, el escenario como se fue llenando, y un poco la actitud de la gente de que, híjole, sí, el sol está re duro, pero no se vació el lugar. La gente se quedó ahí buscando la posibilidad de continuar con las discusiones, de continuar con los discursos. Llegó el momento en que, por necesidades logísticas, se le pidió a la gente que se concluyera rápidamente en aprobar en lo general los acuerdos que se habían obtenido en San Cristóbal para la Convención Nacional Democrática, y que este evento, que iba a durar 2 o 3 días en la selva, que incluía un festival artístico, porque había trabajado en eso Carmen Boullosa, porque había estado en eso Eugenia León, porque había estado en eso Jesús Rodríguez, tuvo que desincorporarse, desatenderse y pedir a todos aprobar en lo general lo que se había planteado y regresar para difundir en los estados que la convención había sido exitosa y que ya tenía acuerdos que podían empezar a conformar algo. En el centro de esta imagen está don Pablo González Casanova, en el momento en que recuerda el discurso de la noche anterior de Marcos, y en el que reconoce como académico, como político, como intelectual, que un esfuerzo de esta naturaleza no se había visto ni por parte de la sociedad ni por parte de los grupos políticos antes en el país, y que era un acto que tenía que reconocerse y además que no podía morir. Periodistas, este chaparrito que está ahí es Wilber Torre, que después ha sido un periodista muy reconocido por su combatividad, que estaba ahí con nosotros. Todos estábamos ahí un poco en el lodo, tratando de tomar las últimas notas, tratando de salir de la zona. Nos pidieron otra vez que tomáramos los vehículos y nos fuéramos en cuanto pudiéramos. Nadie podía haber metido teléfonos porque solamente había teléfonos satelitales, no había una competencia informativa como tal, y sin embargo, pues los que se subieron primero al camión de los periodistas son los primeros que pudieron llegar a escribir sus notas y son los primeros que pudieron enviarlas hacia sus medios. Caso que pasó con Pepe Reveles, que venía en ese camión, Carlos Ferrera del Universal. Pepe Reveles era de Proceso, Carlos Ferrera, que venía del Universal, etcétera. Estos 2 chicos son del Washington Chronicle y del San Francisco Chronicle. Este es mi amigo Carlos Ferreira, que venía de Los Ángeles y que era periodista. Y así terminamos nuestra estancia en la Selva Lacandona. No fue desanimada, seguimos viendo unas vistas extraordinarias y terminamos llegando con este apremio a la sala de prensa que estaba en el Diego de Mazariegos para poder hacer que pudiéramos mandar nuestras notas de manera acelerada. Este personaje, don José Álvarez de Icaza,
que era quien llevaba las ruedas de prensa y quien manejaba la información. Tuve después la suerte de poderme tomar una foto con él, pero esta foto la tomé antes de ir a la selva, porque después de la selva yo regresé así. Y ni modo, en el ejercicio del turismo era irremediable. A Marcos lo vi como de aquí a donde está la cámara, estaba rodeado de miembros del ejército, prácticamente no se le podía acercar a las personas, había mucho temor por su seguridad y por la seguridad de algunos de los otros comandantes, pero la dinámica social, el entendimiento de lo que estaba pasando, la información que se había desarrollado a lo largo de todo este tiempo sobre de las necesidades de los zapatistas, que además eran las necesidades de todos nosotros, fue fundamental. Quiero terminar leyéndoles una última parte de mi texto. Y a la mañana siguiente, ¿cómo explicar la sensación que produce que una escenografía como la de Aguascalientes hubiese sucumbido ante el inclemente ataque de la naturaleza? ¿Cómo describir la reacción de muchos de los delegados e invitados a esa CNDH que descubrían tras la intensa lluvia un amanecer de lodo, de frío y de extravío? ¿Cómo no compartir ese sentimiento de abandono que cada rostro, cada palabra, cada paso entre el espeso y resbaloso lodo producía? Son las 6 de la mañana del martes 9 de agosto. El Presidium está recuperando su forma original, donde lo único inalterable ha sido las dos grandes banderas que enmarcan la larga sillería de los 100, mientras que la lona ha sido cortada poco a poco para ser recogida por muchos delegados. José Álvarez de Icaza explicaría: esta es una gran tragedia por nuestra seguridad. Los que saben nos han dicho que tendremos 4 horas de sol apenas para poder regresar a San Cristóbal, por lo que apuremos los trabajos para regresar hoy mismo. A la razón repetida en el micrófono por Rosario Ibarra a nombre de los miembros del Presidium, la respuesta encontrada de quienes deseaban apoyar el regreso y deseaban, o aquellos que deseaban continuar otros trabajos, hacía difícil la salida. Carmen Bullosa comenzó a organizar la limpieza de Aguascalientes a la voz de "la basura también es política", con el deseo de que dejáramos la zona como la habíamos encontrado. Entonces aparecieron botes de basura orgánica e inorgánica. Se nos pedía aplastar lo más posible las latas y, de ser posible, toda la comida, medicinas e incluso casas de campaña, coberturas, utensilios que no fuésemos a necesitar a nuestro regreso para donarlos al Ejército Zapatista. Aguascalientes, por ello, dividía ahora su presente entre volver a instalarse en la acelerada sesión que iniciaría al filo de las 9 de la mañana y alistar todo para salir lo antes posible. Los primeros lo harían cerca de las 12 y en adelante todos poco a poco hasta cerca de las 4 de la tarde. La sesión continuó y la logística para poder salir también se preparó. Entre chillidos reinició la sesión. La agenda tenía aún pendiente la aprobación de las relatorías de las mesas de San Cristóbal. De pie, al centro de la enorme hilera de sillas de los 100, con el micrófono en una mano, don Pablo González Casanova habló. Una gota de sudor que escurría por su frente, viendo a un auditorio agotado físicamente, pero con el ánimo para aplaudir la oratoria académica del viejo maestro universitario, repetía: el discurso de Marcos es una obra maestra que junta la belleza de la expresión con la política, junta la moral con la política, el sentido del humor y la alegría de vivir con la decisión de morir para que los demás vivan si es necesario. Y todo lo que dice es un mensaje de paz, con una decisión evidente de hacer todo lo posible para lograr la paz con la justicia y libertad para nuestros pueblos, para nuestras etnias, para México. Las palabras de González Casanova reactivan el ánimo, logran otra vez la comunión de las consignas, alejadas por un instante de los rostros en el desconsuelo, para dar paso a la certidumbre de resultados de la Convención Nacional Democrática, de la búsqueda por la democracia. Pero el tiempo inclemente y cruel no dio sino para aprobar a toda velocidad las relatorías en general, que ya se publicarían pronto en textos que haría llegar la CND, más las relatorías, y dar paso en el futuro a un debate particular de los puntos a aprobar hacia adelante. Esta es la familia chapaneca que se vino conmigo hace 30 años. Es la familia chapaneca que está aquí con nosotros. Y esta piedra, que se parece mucho a la de
a la que lastimó a Carlos Monsiváis, pero que además es igual a las piedras que contaba Carlos Fuentes que se lanzaban a los españoles para marcar los límites a los que debía llegar el abuso de ellos por parte de los indígenas en el siglo XVIII, también se vino conmigo desde Aguascalientes, Chiapas. La historia que les quise contar es una historia que tiene que ver con alguien que descubrió al zapatismo con los ojos y el corazón bien abiertos y que se trajo y que descubrió que después de ello compartió, como muchos otros lo hicieron, que más allá de los hechos, más allá de los dichos, estaba las acciones que los zapatistas habían llevado a cabo, resumidas en una sola cosa, que es lo que le da el mayor valor a la exposición que ustedes tienen hoy aquí en San Ildefonso. Podemos ver a los ojos a nuestros indígenas y los ojos de todos ellos siempre nos están diciendo ¿qué más? ¿Cuánto más? Y cómo juntos podemos hacer más. Hay que mirar en el zapatismo, hay que ver esas miradas, hay que entender esos propósitos, hay que acompañar esas intenciones y hay que hacer que esas acciones también sean nuestras, porque no podemos estar ajenos. Perdón la rapidez, perdón la velocidad, perdón incluso las dificultades, pero lo que yo quería era compartirles un sentimiento de orgullo por haber sido parte de esa historia y de orgullo porque además, a pesar de que he oído críticas muy fuertes sobre que el zapatismo no llegó a ningún lado, nos ha permitido 30 años después hablar de la causa indígena desde los derechos indígenas contemplados en la Constitución, desde los derechos indígenas defendidos por las propias comunidades en los muchos poblados que están en todo el país, desde las radios comunitarias, desde un mundo que hace 30 años no existía y que sumaba sus esfuerzos y nuestros esfuerzos en los esfuerzos de todas, de todos y de todes por hacer de este país algo mejor. Gracias por su paciencia. Les agradezco mucho de verdad la invitación, el interés. La idea era, y lo platiqué con Eduardo, que este tipo de conversaciones pudieran servir también para que las pudieran contar en la experiencia que tienen todos los días con quienes visitan San Ildefonso como parte de las actividades que hacen como voluntarios y que pudieran ser de utilidad también para entender mejor esos rostros y esos ojos que vemos todos los días en las paredes de esta exposición que tiene tanto valor y que tiene tanto aprecio por la gente que la ha venido a visitar. Gracias a todos.